Señor, te pedimos que vuelvas a hablarnos. Señor, anhelamos escuchar tu voz otra vez. Háblanos, oh Señor, que tus palabras nos quemen, que tus palabras nos quemen con el fuego santo de tu altar, Señor, para que tu voluntad sea hecha y tus caminos sean obedecidos. Oh Señor, háblame, que yo quiero obedecerte, yo quiero obedecerte con todo mi ser. A partir de este momento, compartimos un mensaje del pastor y maestro en la palabra, Osvaldo Rebolleda. Quiero hablarles en esta mañana, en este primer taller, sobre la soltería cristiana. Y les voy a hablar de esto porque tenemos que enfocarnos según Dios o según la Escritura. Y yo veo que muchas veces no se hace así, por causa tal vez de desconocer las cosas que Dios dijo a través de su palabra, o por causa de desearnos un bien y a veces nos terminan provocando un mal. Lo digo por experiencia personal, porque yo cuando conocí al Señor, anoche les decía, era soltero, Dios me habló de que necesitaba tratar primero conmigo, y durante unos años estuve en esa condición. Era evangelista, me consagraron primero como evangelista, y la institución no tenía, digamos, antecedentes de evangelistas que fueran solteros. No se podía ser ministro sin estar primero casado, por causa de los riesgos, ¿vio? Pero por un testimonio, por causa de una relación, de una conversión muy especial que había tenido el Señor para conmigo y de estar dando testimonio de tener un llamado, me consagran como evangelista a pesar de ser soltero. Esto hizo que yo tuviera que extremar mis cuidados. En todos los aspectos trataba de ser muy cuidadoso, de no dar ocasión. Pero quiero hablarles de esto porque de alguna manera la actitud de la gente, de la familia y de los hermanos generan presión que Dios no te genera, al contrario. Él me dijo que Él quería tratar conmigo primero de manera personal, porque es un tiempo especial, ¿no? Donde Dios puede tratar sin que tengamos distracciones. Él nos puede tratar de manera especial, estando solos. Eso fue lo que me propuso Él, pero hay gente que parece que estaba empeñada en verme con alguien. Y entonces empiezan los comentarios, empiezan las presiones. Cualquiera te diría, no tengo la intención de meterte presión, pero ¿para cuándo los confites? El comentario, ¿y para cuándo? ¿Y qué te pasa? Y ya va a aparecer, ¿no? Y bueno, ya va a venir, estamos orando. Yo no estoy apurado, o sea, yo estoy bien. Para mí fue un momento de disfrute extremo con el Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía ocasión de vivir cosas con el Señor que eran extraordinarias. Entonces yo no lo llevaba como un peso para mí. Para mí era maravilloso poder estar así. Pero yo empecé a sentir las presiones de la gente. Empecé a sentir las presiones de, por ejemplo, iba a predicar a algún lugar y me recibía la gente, así que usted es soltero, bueno, ya le va a dar el Señor su compañera, ya se la va a dar, no se apure. No estoy apurado, ¿ve? Era una cosa que continuamente, o sea, si iba a algún lugar, bueno, ya viene, tranquilo. Estoy tranquilo, ¿ve? Entonces, todo eso me generaba un malestar, porque inconscientemente es como que yo también me sentía presionado a que, bueno, Señor, parece que tiene que ser porque si no, ¿no? Y yo sabía y tenía todas mis ilusiones respecto de experiencias que iba a vivir el día que encontrara a mi esposa o la que sería mi esposa. Y uno fantasea con esas cosas, pero de alguna manera yo sentía la presión de la gente.
algunas eran bastante desagradables, ¿no? Nosotros teníamos, por ejemplo, yo estaba en Necochea todavía, teníamos oración por la mañana, íbamos temprano a orar al templo, así que nos poníamos a orar, cada cual agarraba un lugar, así cualquiera, todos oraban. Y había una señora, una hermanita, que oraba, y cuando ella oraba pasaba el parte de toda la iglesia, ¿no? Padre, te pido por la hermana Juana, que el marido anoche le pegó, te pido que ella, todos nos enterábamos todo lo que pasaba en la congregación, ¿no? Entonces cuando oraba también oraba por mí, Padre, te pido por el hermano Osvaldo, que dale una mujer, porque él es hombre, tiene necesidad, Padre, dale. Yo oraba así, decía, Señor, hacele que se calle la boca, esa lengua que se le traba, ¿no? Y ella lo gritó, Padre, dale. Entonces, vos sentís la presión, ¿viste? Y de la familia también. Bueno, ahora que tenés al Señor, ahora vas a ver, ahora vas a tener tu familia. Y es como que me apuraban y después que me casé, yo me di cuenta que hay cosas que no las disfruté tanto como las tendría que haber disfrutado, ¿ve? Hay cosas que se te pasan y cuando se te pasaron te das cuenta que no podés volver atrás. O sea, si sos adolescente, tenés una edad en la cual uno siente el conflicto porque, o sea, para chico soy grande, para grande soy chico y estoy como en el medio de las cosas, quiero crecer, quiero avanzar, y a veces uno no lo disfruta. Yo me di cuenta que tuve una adolescencia hermosa, pero hay cosas que no disfruté y me encantaría volver a tenerla para disfrutar cosas que no disfruté como debería haberlas disfrutado, ¿eh? Y una de esas cosas fue mi etapa con el Señor. Sí lo disfruté, pero con ciertas presiones, ¿no? Entonces cuando se dio este evento, pero quiero quitarle presiones a esto y mostrarle lo que la Escritura dice respecto de esto, para que lo vivan con toda la plenitud a este tiempo. Es más, hay personas que pueden quedarse solteras por decisión y está bárbaro y te vas a sentir pleno, aunque la sociedad te haga sentir de que te falta algo. Aunque la sociedad te quiera mostrar de que no es así, de que tu tiempo, y nos apuramos para la concreción de un tiempo, y si lo miramos según Dios vamos a descubrir otra cosa. En Génesis 2:18 hay un pasaje que lo vamos a analizar ahora, o dentro de un ratito, en el segundo taller, porque dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, ¿sí? Y muchos se agarran de este pasaje, como diciendo, no es bueno que alguien esté solo, sea hombre o sea mujer. ¿Sí? Fíjese que Dios no le hizo una esposa, le hizo una ayuda. ¿Por qué? Porque acá hay que recuperar el propósito. Una vez más, como lo dije anoche, Dios tiene un propósito. Su propósito. Ustedes tienen que separar siempre el propósito de Dios y el propósito que Él tiene de manera personal para nosotros. ¿Por qué digo lo tenemos que separar? Porque por un lado Dios diseñó algo para mí, y por otro lado Él tiene un propósito, que es su propósito eterno, el propósito de establecer su gobierno, de establecer su reino. ¿Ve? Ese propósito de Dios es un propósito eterno. Empezó mucho antes de que yo pisara esta tierra y va a continuar aunque yo parta de esta tierra. ¿Sí? Es decir, el propósito eterno de Dios comenzó mucho antes de Abraham. Nació Abraham, murió Abraham, y aunque esté vivo, usted lo entiende, ¿no? Partió de esta tierra y el propósito de Dios continúa por los siglos de los siglos, porque Dios es eterno y Él tiene un propósito y Él va a concretar su propósito con toda su creación. Él creó cosas, diseñó cosas para su creación y Él las va a concretar. Ese es el propósito eterno de Dios, ese no se excede. Empezó antes, terminará después. Y por otra parte tengo que separar nuestro propósito, o mi propósito, que empieza con el nacimiento de mi vida y termina con mi partida en esta tierra. Entonces yo tengo que consumar el propósito que Dios diseñó para mí y tengo que ver si puedo tocar su propósito eterno. Pero ustedes tienen que separar propósito eterno de Dios y propósito personal de la persona. Para el propósito eterno de Dios, Dios nos pone una ayuda idónea. Y después vamos a ver por qué Dios nos pone ayuda. Dios no hizo una esposa porque sí, hizo una ayuda idónea. Porque la idea es poder consumar el propósito de Dios. Muchos se agarran de esto, de que Dios dijo que no es bueno que alguien esté solo. Así que de alguna manera se toman de ese pasaje. Pero a mí me gustaría compartirles algo que dijo Jesús en el libro de San Mateo, capítulo 19, y que juntos podamos analizar esto. Por favor, si me acompañan a San Mateo, capítulo 19, vamos a compartir algunas cosas que dijo Jesús, que son bastante sorprendentes, por cierto. Él dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Esa es la pregunta que le hicieron. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa?
Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Sí? Ese famoso pasaje. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Y le dijeron sus discípulos, si es así, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Mira el comentario de ellos, ¿eh? Como si no la puedo repudiar o no me puedo divorciar, o sea, mejor me conviene no casarse, ¿verdad? Es la pregunta de los discípulos. Entonces les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Quiero que presten atención. Vamos, para poder entender lo que Jesús dijo, vamos a dividir este pasaje en dos. ¿Por qué? Porque Jesús primero hace un comentario y luego surge una pregunta. Él responde esa pregunta y luego surge otra, ¿sí? Entonces, cuando Él comienza a hablar, Jesús comienza a hablar, Él les empieza a decir de que Dios hizo al hombre varón y lo hizo mujer, ¿sí? Y dice que ambos eran una sola carne. Y ahí surge una pregunta respecto del divorcio, ¿sí? Parece que son dos temas. Entonces vamos a explicar este contexto. Yo quise leerles todo porque quería explicar el contexto en el cual él habla del divorcio y por qué dice que Moisés estableció eso. ¿A dónde está? Bueno, en el principio, dice Dios, y lo explica Jesús, en el principio Dios creó al hombre, varón y hembra lo creó, para que los dos sean una sola carne. No es para que estén juntos, sino para que sean una sola carne, ¿sí? Entonces la idea es que nunca se separen, que nunca se deje al padre y a su madre y sean una sola carne. Carne de mi carne, dijo a Adán, huesos de mis huesos, ¿verdad? Entonces la idea es que nunca se separen. Pero ellos preguntan por qué Moisés permitió que el divorcio. Y en realidad eso lo establece Deuteronomio capítulo 24. Por medio de la ley, Moisés establece que cuando en caso de repudiar a su mujer podía darle una carta de divorcio. Nosotros tenemos que entender la cultura. Yo les voy a explicar en el contexto en el que estas cosas acontecían, porque luego después Jesús dice, el que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, porque el que se casa con la repudiada adultera. ¿A qué se refiere esto? Bueno, en la época en la que esto se escribe, la cultura era muy machista, por cierto, ¿no? Entonces el hombre, ustedes vieron que Abraham, Jacob, tenían varias mujeres en algunas ocasiones, ¿sí? Tenían más de una mujer, tenían hijos con distintas mujeres, el hombre tenía la posibilidad aún de tener distintas mujeres. Pero por cierto, la cultura era muy machista en este sentido. La mujer no trabajaba fuera de la casa, ¿sí? Trabajaba en la casa, se ocupaba de los quehaceres de la casa, de atender al hombre, de criar a sus hijos, de impartirle a sus hijos, pero ella no podía ganarse la vida. La mujer dependía de los padres, hasta que era entregada en matrimonio. Entonces luego el hombre se hacía cargo y la tenía que sostener de por vida, ¿sí? De darle de comer, de darle casa, de darle... Y la mujer no tenía, no había una mínima posibilidad de que ella pudiera pelear la vida afuera, no existía. La mujer empezó a trabajar después de la guerra mundial, cuando en realidad hacía falta mano de obra, los hombres se fueron a la guerra, empezó a haber necesidad de mano de obra y las mujeres trabajaron. Cuando los hombres vuelven de la guerra, descubren de que, bueno, si nosotros trabajamos y ustedes también pueden trabajar, ahora no tenemos un sueldo, podemos tener dos, y eso hoy en día es normal, ¿verdad? Entonces una mujer se puede defender. Pero fíjese si era perverso esto, que el hombre se hacía cargo de la mujer, pero en algunos momentos ellos la repudiaban, o sea, cuando no querían estar con ella. ¿Qué era repudiar? Repudiar era echarla de la casa. La echo de la casa, no quiero estar más con vos, te vas, pa, ¿no? Y pegaba el portazo de la tienda. Entonces, la echaban fuera. Y ella
no podía volver con sus padres y no podía rehacer su vida. Muchas de esas mujeres quedaban a las puertas de las tiendas esperando que el ex marido, o el marido que la echó, se compadeciera de ella y le diera de comer. A veces no solo la echaban a ella, sino junto con sus hijos. Y no tenía la posibilidad de nada, de salir a trabajar y de hacer nada. No había cero posibilidad de que ella pudiera, de alguna manera, si me busco un trabajo y mantengo mis hijos. Eso no existía. Entonces los maridos a veces la sometían sexualmente cuando querían la echaban, cuando querían le daban y cuando querían no le daban, la tenían como una esclava, ¿sí? Entonces Moisés establece que le den carta de divorcio. ¿Para qué? Para que ella pueda rehacer su vida y se case otra vez, ¿sí? Por eso dice el que repudia a su mujer, o sea, el que la echa, dele carta de divorcio. Lo dijo Jesús de vuelta. Dele carta de divorcio. ¿Para qué? Para que pueda rehacer su vida. ¿Por qué? Porque el que se casa con la repudiada, o sea, adultera. ¿Por qué? Porque la echan de la casa. Es como que alguien echa a su esposa a la casa. ¡Tras! Y le pegó el portazo y la dejó afuera. Y ella se casa con otro si no se divorció. O sea, si te casas con una mujer casada, estás adulterando, ¿sí? Por eso el tema es que se divorcie para que pueda casarse. Esto, como se interpretó mal en la iglesia, a mucha gente se le castró el futuro, ¿ves? Como que no tenían la posibilidad de rehacer su vida. Ahora, ¿cuál era el problema? ¿Por qué era tan grave en esa época? Fíjese si era perverso el sistema. El hombre repudiaba a la mujer, pero no le daba carta de divorcio. Por eso Jesús se enoja y se los exige. No le daba carta de divorcio. Entonces un hombre, se compadecía de la mujer y le decía, bueno, estás sola, no te hagas problema. Vení que yo te voy a ayudar. Y se la llevaba. Pero ¿cuál era el problema? El marido la hacía seguir y si la veían que estaba con la otra persona, la acusaban de adulterio y con un testigo la mataban a piedrazo. Entonces, no le dejaban salida, ¿ves? Era muy perverso. O sea, no te doy carta de divorcio, pero tampoco te mantengo. Entonces, vas a tener que pedir ayuda. Donde alguien te ayude, te agarro a piedrazo. Era una cosa tremenda. Entonces Jesús se enoja y le dice, dele carta de divorcio. Porque el que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Usted tiene que separar repudiada y divorciada, son dos cosas distintas. Dios sí le da la oportunidad a una persona que se divorció. Y dice, pero ¿por qué lo estableció? Porque lo que une Dios no lo separa el hombre. ¿Por qué Dios estableció eso a través de Moisés? Por causa de la dureza del corazón. Eso sigue siendo así hasta nuestros días, ¿sí? Por causa de la dureza del corazón. Muchas personas dicen, bueno, pero si los unió Dios, es que usted tiene que saber qué es lo que une Dios. Nosotros asociamos de que todo ser casado lo unió Dios. No lo unió Dios. Nosotros tenemos que aprender a decir, si vos estuviste en el camino del Señor, si Dios te habló, entonces uno va, pide la bendición y luego pacta delante de Dios y contrae un matrimonio. Si Dios lo unió, lo que Dios unió, que lo diseñó Dios, lo unió Dios, no lo separa el hombre. Pero hay muchas personas que se unieron porque se unieron, sin Dios. Entonces esa unión también es parte de la dureza del corazón, tanto la unión como la desunión. Ahora, si llegaron así, casados, entonces ¿qué pasa? El que conoció al Señor casado, bueno, entonces santifica su relación, de alguna manera renueva su pacto con Dios, entonces hay una unidad divina también ahí. Pero si no, hay muchas cosas que no unió Dios. Y le voy a decir más, hay muchas personas que son cristianas y no por eso las unió Dios. Se casaron en la iglesia, se conocieron en la iglesia y conozco muchas personas que aún así se han separado estando en el camino del Señor. ¿Por qué? Por no encontrar la dirección justa, por no preguntarle a Dios cuál es, si esa es su voluntad, si ese es su plan. Cuando una persona determina, yo me caso, hay que ver si lo unió Dios. No toda persona que tiene un ministerio fue levantado por Dios. Y bueno, pues yo soy ministro, si el ministro levantó... No, hay gente que se levanta sola. No toda iglesia la abrió el Señor. Hay algunos que abren porque se les da la gana. Usted puede irse acá y abrir una iglesia allá enfrente. Y no te va a durar mucho, pero que lo podés hacer, lo podés hacer. Entonces no significa que si la abrió el Señor. No, hay que ver si la abrió el Señor. Nosotros sabemos que el Señor nos habla, que el Señor nos dirige. Entonces, usted tiene que entender los diseños de Dios. Entonces, cuando hay dureza de corazón, sí pasa eso. Cuando hay dureza de corazón, Dios habilitó por medio de Moisés la carta de divorcio. De hecho, ustedes tienen que saber que Dios es divorciado, se divorció de Israel. ¿Viste? Tanta gente que ataca a los divorciados y Dios le dio carta de divorcio a Israel. ¿Por qué? Porque le dijo, eras mi esposa.
y vos adulteraste. Y Jesús dice que por causa de adulterio, ¿sí?, bien podían divorciarse. Entonces ustedes tienen que saber que, de alguna manera, y de hecho lo presenta el Señor, la Escritura, ¿entendés? Le extiendo carta de divorcio porque ustedes adulteraron con los dioses falsos y fueron infieles y fornicaron tras dioses extraños y yo... Bueno, entonces es todo un tema. ¿Por qué? Porque la dureza del corazón genera todos esos conflictos. Ahora, ¿cuál es el diseño de Dios? Que no exista. Lo ideal sería que no existiera el divorcio, que no nos separemos, que nos podamos unir en el Señor, que verdaderamente Dios nos dirija a unirnos y que nadie más pueda separar eso, porque el plan de Dios es que los dos seamos una sola carne. Pero también tenemos que entenderlo. Ustedes lo tienen que entender para con otras personas y tienen que saber de la situación de personas que han llegado al camino del Señor así y que tienen todo el derecho, porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y hay mucha gente que no conocía a Dios y llega en esa condición y tiene todo el derecho del mundo de rehacer su vida, de volver a casarse, ¿sí? Entonces, obviamente, primero tendrá que estar divorciada. Entonces, después que tiene carta de divorcio puede casarse. Viendo estas situaciones, los discípulos le dicen, pero entonces mejor no casarse. Este es el concepto de los discípulos. Entonces sería mejor no casarse. Entonces Jesús les dice, en esta segunda parte y bajo este contexto, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les es dado. En otras versiones dice, solo aquellos que tienen el don, o sea, un don es un regalo, ¿verdad? Solo aquellos a quien Dios le regaló esto, también es otro de los conceptos que está. Mire, la versión de la palabra de Dios para todos dice, hay hombres que no pueden casarse porque nacieron sin poder tener hijos. ¿Ve? Cuando usted lee acá, dice, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, porque es el lenguaje de Reina Valera. Entonces tengo que interpretar lo que dice ahí. Lo que está diciendo es, algunos nacieron sin poder tener hijos. Ahí Jesús está asociando la unidad matrimonial con los hijos, ¿no? Entonces dice, ¿cuál es el motivo? Y el motivo sería lindo porque puedan fructificar y puedan tener hijos. Hay hombres, dice, que nacieron así sin poder tener hijos. Aquí dice eunuco. Fíjese lo que dice este pasaje. Otros no se pueden casar porque otras personas han hecho que ellos no puedan tener hijos. O sea, los castraron. En esa época un eunuco era alguien a quien lo castraban. Entonces, alguien lo hizo así. No puede tener hijos, pero porque alguien lo hizo así. Hoy difícilmente va a encontrar uno así, uno de esos. Dice, finalmente hay hombres que deciden no casarse para dedicarse al reino de Dios. El que pueda casarse debe aceptar esta enseñanza sobre el matrimonio. Es decir, hay personas que eligen así. Dice, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba, dice Reina Valera. O sea, hay algunos que deciden no casarse por causa del reino. Es decir, consagrar su vida a Dios. ¿Ve? Dios recibe eso como algo grato. Mi mayor defensa, cuando me metían presión respecto de que era soltero, de alguna manera yo sentía en la presión como si, como hombre, me estuvieran pasando factura de algo. Y yo me di cuenta que no hay otro hombre más hombre que Jesucristo hombre y nunca tocó mujer. Entonces yo no me sentí menos hombre durante ese tiempo que no toqué mujer. Porque es un concepto erróneo, es un concepto de la sociedad, ¿ve? Que te puede catalogar o que te puede... ¿Por qué? Porque en esta sociedad cuando un hombre con más mujeres se acuesta, más hombre es. Y si una mujer lo hiciera, bueno, es una loca. Pero los hombres, cuando más mujeres tenemos, más macho es. Y eso es parte de nuestra cultura, pero no es según Dios. Dios no lo ve así. No podemos decir que Jesús no fue pleno. No podemos decir que a Jesús le faltó algo, ¿eh? Él hubiese estado, la verdad que hubiese estado pleno si se casaba. No, él fue pleno. Él fue pleno. Él pudo vivir, murió a los 33 años y él pudo vivir sin pecar. Y no por eso ser menos hombre. Entonces cuando vos ves o pensás con la mente de Cristo, encontrás paz. Porque esta sociedad te mete presión con el machismo. Por lo menos a los hombres. Y a las mujeres, con respecto de que se le está pasando su tiempo. ¿Qué es su tiempo? ¿De que se le está pasando qué? Si uno puede servir a Dios, y yo no le estoy diciendo, ni le estoy convenciendo ni una cosa ni otra, quiero que sienta paz. ¿Por qué? Porque yo muchas veces no la tuve cuando fui soltero por causa de eso, y a veces tenía que defenderme. Decir, pero ¿por qué me meten presión? ¿Por qué no me dejan ser feliz? Si hay cosas maravillosas que yo puedo rescatar de todo esto. De hecho, hay cosas que yo hacía estando soltero que cuando me casé no las pude hacer con el Señor. O
sea, yo tenía, ahora me voy a ir al campo y me voy a meter a ayunar. Y yo me iba a ayunar y yo estaba 40 días ahí en el campo tirado o sea, hoy estoy casado, no puedo decirle a mi señora me voy a ayunar 40 días, o sea, vamos a arreglar tanto. Primero vamos a acomodar las cosas, tenemos muchas responsabilidades juntos, o sea, no es tan así, ¿verdad? Mire, fue tan así el cambio que, por ejemplo, como yo tuve unos años, hasta que conocí a mi señora, cuando yo me casé, me parecía que, o sea, tenía una extraña sensación, ¿no? Como que estaba todo bien con el Señor, pero como que mucha carne, ¿no? Como que no sabía, o sea, yo sé que no es pecado, pero no sé si, o sea, me sentía raro, ¿no? Estando recién casado y disfrutando toda esa carnalidad. Y entonces, al poquito tiempo de casado, pero unos días nos habíamos casado, tuvimos una semana en La Pampa y nos fuimos a Necochea, íbamos a pasar con mi familia una semana allá. Estuve una semana allá, entre la semana carnal de La Pampa y la semana de Necochea, le digo a mi señora, yo me voy a ir al campo ahora, le digo, voy a buscar al Señor, me voy a ayunar. Recién casado, apaguen los celulares, por favor. Entonces, yo le digo, me voy a ayunar al campo. ¿Te vas a dónde? Me dice. Me voy a ayunar al campo, voy a buscar al Señor. Bueno, dice ella, está bien, porque como que no sabía, ¿no? Si es el siervo de Dios, era así, esto. Entonces agarré, la puse en el colectivo y la mandé para La Pampa. Y yo me fui a un campo, ahí cerca de Necochea, me fui a un campo a ayunar. Hice un bolsito, me fui al campo a ayunar. Entonces estaba adorando al Señor, ahí me iba a un campo de un matrimonio que no había luz, no había radio, no había televisión, nada, una habitación ahí, y ahí me metía yo. Y había ido muchas veces, y yo ahí me encerré y me puse a adorar. ¿Saben lo primero que Dios me dijo? En la adoración, voy a decir, bueno, Señor, viste, gracias, siervo mío, por venir. No, me dijo, ¿qué estás haciendo acá? Así que, Señor, te vine a buscar. Miren, me dio 2 hojas de cuaderno Rivadavia, así, con todas las especificaciones para que no sea idiota y vuelva con mi esposa, la cuide, me dio todas las cosas que yo no tuve en cuenta, yo no pensé en ella, pensaba, ¿por qué? Porque en mi soltería era Dios y yo y Dios. Y yo disfrutaba tanto de él y él de mí, o sea, era todo el día yo ocupado de Dios y Dios conmigo y yo con él y él conmigo y yo con él. De pronto se metió alguien en medio de nuestra relación, todo bien, pero bueno, anda para allá que yo sigo con él, porque voy a buscar, entonces Dios me pone, esto no es más así, se terminó. Hacete cargo, hacete responsable. De hecho, mi señora también tuvo sus conflictos. ¿Por qué? Porque ella, al estar sola, tenía una relación con Dios también maravillosa. Ella consideraba que estaba hiper espiritual en las cosas con Dios, pero la convivencia nos marcó que se nos volaba la paloma y se nos venían los caranchos y nos sacamos los pedazos porque se armaba toda especie de conflicto. Y cuando vos estás solo, vos no tenés conflicto, Era todo urri, carabacá, tarabaraba, canta. Claro, sí. Pero cuando vos tenés otra persona y tenés que comer, y tenés que convivir, y tenés que relacionarte, todo el ricarabacá, tarabacá, se volaban los patos, teníamos cada confrontación. Entonces mi señora dice, yo pensé que tenía todo resuelto, yo pensé que tenía un carácter como de Cristo, me di cuenta que no era así, yo solo necesitaba la relación, relacionarnos sacó cosas a la luz y generó conflictos que nunca habíamos tenido, ¿sí? Entonces nos dimos cuenta que la relación con Dios cambió. ¿Por qué? Porque yo no la puedo dejar a ella no me puede dejar a mí, no podemos dejar a Dios. Antes éramos 2, ahora somos 3. Entonces tenés que aprender nuevamente a convivir y te das cuenta que la otra persona tiene una manera de relacionarse, vos tenés otra manera de relacionarse y hay que ver cómo coordinamos eso. ¿Sí? Entonces a veces es muy difícil, ustedes tienen que ver a personas que llegan al camino del Señor, a veces la esposa está convertida, el marido no está convertido, se arman cada conflicto, porque el otro se siente incomprendido y que no lo entiende, y a veces los dos conocen al Señor y uno se mete, ora, busca, y el otro está pero como si no estuviera, ¿vio? Más carnal que otra cosa. Entonces se genera todo un conflicto, porque uno tiene una manera de ver las cosas según Dios y el otro no, y hay que empezar a coordinar, a trabajar juntos, y a darse cuenta. Entonces, cuando yo me casé, que me fui al campo, ahí reaccioné, Dios me da toda la lista, volví a La Pampa, pedí perdón a mi esposa, perdoname mi amor, ahí descubrí en la Biblia que cuando alguien se casaba no tenía que salir por 2 años a la guerra, vaya y disfrute con su esposa, los dejaban, y 2 años no salga a la guerra, yo 12 días ya la mandé para La Pampa, me fui a ayunar. Es un desubicado total, hoy yo digo, ¿cómo pude haber hecho una cosa así? ¿No? Qué
qué poco tacto, qué poco corazón, ya no podés, pero bueno, ya está, qué sé yo, en ese momento pensaba así, no sé, no puedo ser tan bruto, pero fue una reacción, por causa de mi relación con Dios, que había cuidado y había preservado por tantos años. Y lo había preservado, ¿por qué? Porque de alguna manera consideraba que cualquier tentación o una caída con una mujer podía arruinar mi relación con Dios. Entonces yo cuidé tanto de eso que cuando me habilitaron para tener esa relación pensé que estaba estropeando mi relación con Dios. Aunque estaba habilitado, aunque no era pecado, me parecía que no era espíritu, era mucha carne. ¿Verdad? Y no es así. Pero inconscientemente lo sentía así, así que me aparté, me fui a ayunar y ahí donde Dios me reta y dice, no es así, tu vida no va a ser igual nunca más. Y yo me di cuenta que Pablo te lo advierte. Fíjese lo que dice Pablo. Si me acompañan a Corintios, por favor, al primera carta de Corintios. Pablo a los de Corinto les estaba hablando de los pecados sexuales que había. Por eso yo cuando les muestro una cosa es para que vean en qué contexto fue dicho lo que fue dicho, ¿sí? Dice, por ejemplo, en el capítulo 6 de Primera de Corintios, en el verso 12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras las destruirá Dios, pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignorás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sí? Entonces, es una exhortación muy fuerte que le hace a los de Corintio. Ahora, fíjense y presten atención a esto, porque él lo estaba hablando para personas que de alguna manera o tenían sexo fuera del matrimonio o eran solteros y tenían sexo, diciéndole lo grave que eso significaba. En ese contexto, Pablo, en el capítulo 7, verso 1 y 2, dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. O sea, ahí le está hablando a las personas que han fornicado estando solteros. Lo que le está diciendo es, tengan cuidado, no forniquen, esto es grave, bárbaro. Y luego le dice, bueno le sería no tocar mujer, o sea, bueno sería que estuvieran solos. Fíjese el concepto de Pablo. Bueno sería que se quedaran solos, pero por causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. O sea, eso te va a evitar la caída. Eso es lo que está planteando Pablo. Pero quiero que ustedes vean el trasfondo de eso. Él te está diciendo, si no podés aguantar, mejor que te cases. Y va a ver que él habla del don de la abstinencia y de poder de alguna manera sostenerse en santidad. Dice el verso 6 del capítulo 7, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. La pregunta es, ¿cómo era él? ¿Sí? Acá es donde uno empieza a investigar o a averiguar cómo era Pablo. Y teológicamente se considera que era viudo, pero algunos dicen que era separado y otros dicen que era soltero. ¿Sí? Lo cierto es que si él fue miembro del Sanedrín o cumplió con algunas cosas, necesitaba ser casado. Entonces entienden de que por causa de ser miembro del Sanedrín se ha casado y ha quedado viudo. ¿Sí? Eso es la teoría que más prevalece sobre todo esto. Pero lo cierto es que él está planteando, yo estoy solo. Entonces dice, bien a todos los hombres que fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, ¿ves? Su regalo, cada uno tiene su propio regalo de parte de Dios, uno la verdad de un modo y otros de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Entonces Pablo, en este contexto, lo atribuye al tema sexual, ¿verdad? Diciendo, si tenés el don de continencia o no, si Dios no te dio ese regalo, entonces mejor casarte, porque si no se estás quemando. Él está hablando en este contexto de lo sexual, pero él tiene algo muy claro.
Si podés quedarte soltero, mejor. Y no le estoy dando el consejo de Pablo, le estoy diciendo que Pablo lo habilita como algo extraordinario. O sea, sería bárbaro si te podés quedar solo. Y ahora va a ver que él explica por qué. Ahora, no quiero avanzar sin hablar de lo que Pablo menciona como el don de continencia. ¿Qué diferencia hay entre la abstinencia y el don de continencia? Porque algunos confunden la abstinencia con la continencia. En realidad son dos cosas distintas. La abstinencia nunca ha sido un don, no es un don. La abstinencia no es un don. La abstinencia es una renuncia voluntaria a complacer un deseo, casi enfocado en el área sexual. O sea, me voy a abstener de cierta cosa, ¿sí? Determino no hacerlo. No es un don, es una decisión. La continencia, Pablo dice que la continencia es un don. Dice, ¿a qué se refiere con un don? ¿Cómo? Una vez alguien me pregunta, pastor, ¿cómo sé yo si tengo el don de continencia? Bueno, si cuando hablas con una chica o cuando ves una mujer, te da lo mismo, hace cuenta que hablas con tu amigo Cacho, por más bonita que sea, cuando no te importa en absoluto, cuando nada te mueve la estantería, es porque evidentemente podés tener el don de continencia. Y no estoy hablando de aquel que tiene una inclinación, no, estoy hablando de alguien que siendo normal, está feliz, no tiene presión, tampoco tiene ningún tipo de deseo. Ahora, si tenés un deseo activo y andan dando vuelta por dentro todos tus pensamientos, entonces no tenés el don de continencia. Entonces, ese puede ser un regalo de Dios por causa de un llamamiento. Hay mujeres así y hay hombres así. Hay personas que no, eso no significa que están mal, eso no significa, si esto no fuera de Dios, no figuraría en la Escritura. Ya hoy la sociedad le metería presión a esta gente para que esta gente no se quede así. Dice, no, vos tenés algún problema, vos tenés alguna atadura, vos tenés que renunciar, tenés iniquidad, porque no puede ser que no. No, es un don. Puede que yo pueda estar solo o sola, puedas estar, y que venga de parte de Dios. No tenés el deseo, no solo sexual, sino no. O sea, yo estoy bien con el Señor y estoy feliz así, me quiero quedar así. O sea, socialmente te podrán decir lo que te puedan decir, otras personas podrán pensar que tenés un problema, ves que se asocia a que si estás solo debes tener un problema. ¿A vos te cuesta relacionarte con la gente? ¿Vos tenés un problema? ¿Sos muy egoísta? ¿Sos una persona deprimida? ¿Sos retraído? ¿Tenés algún problema? ¿A vos te han hecho algo? ¿Vos tenés un trauma? ¿Hay una iniquidad? ¿Hay una atadura de chico? Por eso... ¡No! Una persona puede no tener nada. Pues, es más, puede ser de parte de Dios para quedarse así y estar bien y ser feliz y estar... Punto. Entonces uno dice, bueno, pero en el caso de una mujer... el hecho de que quiera tener hijos, de que pueda... Sí, pero hay personas que tal vez no tengan eso como un objetivo, como una meta que sea lo que le desespere. Hay personas que no. Aunque haya personas que tal vez sea su mayor sueño o su mayor deseo, no pueden juzgar a otras porque hay otras personas que no les interesa, o sea, no tienen ese sentido, no tienen ese corazón. De hecho, yo conozco predicadoras que se han quedado solteras porque dice que Dios se lo ha pedido y ellas están bien así y no quieren tener hijos y se dedican a servir a Dios tiempo completo, van a full, vienen y ellos no. O sea, es de parte de Dios, lo eligieron así, lo establecieron así y está todo bien, ¿sí? Tanto hombre como mujer, está todo bien. Algunos quieren tener la experiencia, quieren tener hijos, que sueñan con eso, anhelan eso y a otra gente no le interesa tanto. Es decir, ¿cómo no le va a interesar? No, ¿por qué? Ay, ¿cómo puede que no tenga ganas? Puede que no. No importa, eso no es, yo quiero que ustedes entiendan esto, eso no significa ser anormal, no significa tener un trauma, no vayas a ningún lado que te hagan liberación, puede que no tengas nada, o sea, está todo bien, es de parte de Dios, sos feliz, listo, disfrútalo y no dejes que te metan presión, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos podés consumar tu propósito y ser feliz así, o los años que sea necesario, porque hay una cierta edad donde parece que, bueno, ella es la hora de qué? Paz, tranquilo, puede ser ahora, puede ser dentro de 10 años, puede ser dentro de 15, puede ser dentro de... O sea, tranquilo, usted me entiende, ¿verdad? Si sos soltero y disfrutalo con plenitud. Es más, Pablo dice que hasta puede ser un don. Fíjese lo que dice el verso 24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento, no está hablando de las vírgenes, las estatuas, ¿no? En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia,
que hará bien al hombre en quedarse como está. O sea, mejor si no se casa. Ese es el consejo de Pablo. Ahora va a ver por qué. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casás, no pecás. Y si la doncella se casa, no peca. Fíjese que compara el casamiento con el pecado, no al revés. No está diciendo, bueno, si no te casás no es pecado, igual quédate. No, es al revés. Si te casás no es pecado, pero si podés, quédate así. ¿Sí? Claro, la sociedad no lo ve así, la gente no lo ve así, nadie lo entiende así, las presiones no son así, pero Pablo lo plantea. Ahora vamos a ver por qué lo plantea así también, para que puedan entender el contexto. Dice, pero los tales, o sea, si te casás no pecas, la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo se las quisiera evitar. Este pasaje a mí se me reveló cuando ya estaba casado. Ahí me di cuenta de que había aflicción en la carne muchas veces. O sea, había muchas cosas hermosas, pero algunas aflicciones también. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. El tiempo que resta es corto. Pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque las apariencias de este mundo se pasan. Y quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. ¿Ve? Ese es el estadio que yo no supe. Ahí yo hice crisis, en el medio de una frase y la otra. ¿Ve? O sea, como soltero, yo lo único que me ocupaba de agradar al Señor. Vivía ayunando, orando, me iba todo el fin de semana, me iba a la noche, me iba a la iglesia y oraba y clamaba. Si quería estaba todo el día encerrado, si no con la computadora, y si no leía la Biblia, y si no cantaba, y si no me ponía los Walkman y salía a caminar. Ya hacía lo que se me daba la gana, ¿vio? Y buscaba al Señor con toda libertad. Cuando me casé, se te terminó. O sea, tenemos cosas que hacer, hay que tener en la casa, hay que pagar la olla, hay que llenar la heladera, tenemos que ocuparnos de cosas. O sea, tenés que bajar a la realidad y decir, no te metas en el limbo, bajá, tenés una familia, se te cargo. No podés hacerte no, hay que bajar, ¿verdad? Como hombre tuve que hacerme responsable. Y mi esposa tuvo que también convivir conmigo y tener que adaptarse a mí, y ambos tuvimos que adaptarnos. Entonces, ahí es donde cobra sentido lo que Pablo dice. Si se casan, no peca, pero yo les quisiera evitar la aflicción. ¿Y por qué Pablo dice esto? Bueno, vamos a seguir leyendo otro poquito. Dice, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderlos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. O sea, lo que Pablo está diciendo, los solteros se pueden ocupar tiempo completo, a full, mente, corazón, espíritu, a Dios. El casado, no. Olvídate. ¿Sí? De hecho, a mí me ha pasado que el mismo Dios me ha llamado la atención respecto de mi esposa. Por ejemplo, yo he estado en mi oficina y a veces puedo meterme en la mañana a la oficina y no me doy cuenta que sigo enchufado todo el día, y en un momento ella viene, toma unos mates, charla, se va y anda dando vuelta por ahí, y yo sigo metido en las cosas del Señor, y estoy y leo y estudio y oro y me pongo. Entonces el mismo Señor me ha dicho, apagá tu computadora y salí con tu señora. Entonces ella se le ilumina el alma cuando yo le digo, vamos a dar una vuelta, nos vamos a Pico, nos vamos a Santa Rosa, nos vamos a pasear por ahí un poco, a mirar vidriera. Y ella, chao, se le iluminó el bombillo, ¿no? Y pasamos tiempo. Ahora, yo le puedo decir, yo estoy todo el día acá adentro, estoy todo el día con vos. La mujer tiene otra percepción de eso, ella quiere tiempo de calidad. Que yo esté todo el día en casa no le sirve. Lo que le sirve es que yo le esté escuchando. Por ejemplo, ella me habla y yo por ahí estoy así, ¿no? Claro. Sí. Ajá. Entonces por ahí me dice, mírame un cachito. Sí, ¿me estás escuchando que te digo? Sí, ¿cómo no te está escuchando? A ver, ¿qué te dije? Sabe que nosotros dirigimos la atención para hablar, porque no, me está hablando del coso, y trato de recordar una palabra que me dijo, digo, de tu tía, me está hablando de tu tía. ¿No ves que no me estás prestando atención? Mírame cuando te hablo, mírame cuando te hablo. Bueno, a ver, a ver, dale, decime. No, así no te digo nada. Y así.
No, así no te digo nada. Pero dale, decime, ¿no ves que ahí está? Ya apago la computadora, cierro todo, dale, te presto atención. No, ves, no, así no. Y se va. Digo, no te entiendo, ves que quiero hablar con vos y al final no te entiendo. No, porque, ¿qué? Entonces, entonces uno tiene que ir adaptándose y darse cuenta de que no, que necesita, la atención es, mirame a mí. No mire la televisión, no mire la computadora, no mire la Biblia, mírame a mí, tiempo de calidad. Entonces necesitamos salir, yo necesito desenchufarme de mis cosas, y tenemos que pasar tiempo de calidad juntos. Entonces, yo puedo hacerme, yo estoy con el Señor, estoy cerrado, estoy con el... No, ni a Dios le agrada eso, ¿sí? Yo tengo que tener cuidado. Y tengo que darle y brindarle la atención. Entonces lo que Pablo está diciendo, lo dice en el contexto de que ya la persecución empezaba en esos tiempos a ejercer su presión. O sea, los cristianos estaban siendo perseguidos, muchos de ellos estaban siendo encarcelados, muchos estaban siendo asesinados por la causa. Entonces lo que él dice es, el tiempo es corto, o sea, no es tiempo de andar casbé. Por eso él dice, no es que te está planteando una vida, tenés que leer el contexto en el cual Pablo escribe lo que escribe. Cuando están matando cristianos por todos lados y te dicen, no, ahora el que compra se cuenta que no compró, el que se casó haga cuenta que no se casó. O sea, estamos en otro tema, hay que difundir el reino, hay que impartir el reino y es mejor estar soltero para dedicarse al Señor porque nos vienen matando, así que no te preocupes por eso. Ahora, si te quedas solo, mejor. Porque era el tiempo. Entonces, hoy en nuestro país, no en el mundo, en nuestro país, en el mundo lamentablemente estamos sufriendo más persecución que nunca, pero en nuestro país tenemos libertad. Podemos venir acá, estar con libertad, disfrutar, proyectarnos en la vida, sí podés comprar y entender que posees, sí podés disfrutar, sí podés estar casado, sí podés disfrutar tu matrimonio, pero de alguna manera tienen que valorar o sea, saber diferenciar esa situación de estado, ¿ves? Donde podés tener tu relación con Dios de manera muy vertical, muy individual, muy de disfrute, y después cuando vos te casás, no es que no la podés tener, tenés que readaptarla porque ya no estás solo. Ya hay otra persona, ya no podés decidir ciertas cosas por vos mismo, sino que tiene que ser todo en conjunto. Empezás a amalgamar todas tus cosas y te diste cuenta que no son dos, son tres, que tenemos que tener relación con Dios, que cuando uno tiene una relación dispar con el otro afecta al matrimonio, que las visiones tienen que estar proyectadas para un mismo lado, que cuando hay un llamado de Dios para servirlo o un anhelo para servirlo, si la persona no encaja con eso, puede ser lo que eche a perder tu llamado. Entonces, si sos una persona que sentís que tenés un llamado a las misiones y te casás con uno que quiere poner un kiosco y quedarse en el barrio, o sea, está en problema. ¿Entendés? Pero es re bueno, sí es bueno, pero no es tu ayuda idónea. Sí, pero es bueno, pero te va a frenar, porque el tipo no quiere viajar ni a la esquina y vos te querés ir de misionera al África, o sea, no te va a funcionar, ¿ves? No lo vas a sacar, a menos que quiera poner un kiosco en África y se te queda allá. Porque él tiene un deseo, quiere estar estabilizado en un lugar. Entonces, si la persona no entiende tu llamado, te puede afectar y te puede afectar mal. Yo conozco ministros, personas que han sido muy afectados en su ministerio por causa de haberse equivocado con la persona que se casaron. Por eso yo anoche quería dejar bien en claro y bien sentado en esto. Ustedes van a decidir, pueden decidir bien, pueden decidir mal, tienen que decidir en tiempo, en forma, buscar de parte de Dios la dirección para saber cuál es esa persona y pelear por eso, ¿sí? Y saber que nosotros tenemos la libertad de elegir, y esa libertad de elegir es la que nos puede llevar al error. Hay muchas personas que eligen y eligen mal. Pero ahora el segundo taller que le voy a hablar de algunas decisiones o de algunas señales que nos sirven para saber si estamos haciendo lo correcto o no. La palabra soltero etimológicamente viene del latín solitarius. Es un estado natural de la persona. Pero yo quiero recalcarles algo que le dije anoche. Estar solitario, porque de ahí se desprende la palabra, pero sentir soledad es algo muy distinto al estar solo. ¿Sí? Ustedes lo tienen que tener muy en cuenta. La soledad es un estado del corazón. Hay personas que pueden estar casadas con 5 hijos y tienen una terrible depresión porque sienten soledad. La mucha gente, la gran familia o las muchas relaciones no quitan tu soledad cuando vos tenés un problema de sentir soledad. Es un estado del corazón. Se supone que con Dios ya no lo sentimos. Entonces, una persona puede estar sola, pero no sentir soledad o no sentirse solitario. Algunos sí lo sufren, ¿sí? Y tienen sus momentos de depresión, su momento de tristeza, su momento de melancolía,
y no tiene por qué ser así. Hay personas que empiezan a sacar conclusiones de sí mismos y la sacan mal, porque de alguna manera se evalúan y se evalúan mal. Hay cosas que facilitan que usemos y que yo quiero decirles, quiero mostrarle algunos puntos que ustedes tienen que tener en cuenta. Primero, que reconozcan la soltería como una decisión legítima, es decir, lo podés elegir legítimamente si sentís que Dios te dirige a hacerlo y no sentir ni culpa, ni carga, ni presión, ni peso y puedas disfrutarlo. Es más, puede que no determines estar soltero toda la vida, pero el tiempo que decidas estarlo, o mientras lo esté, lo disfrutes y lo hagas con toda la libertad, sin que dejes que nadie en absolutamente ningún momento te meta presión respecto de esto, sino disfrutar porque es un momento extraordinario también. Segundo, deben hacer una diferencia entre sentirse solitario y estar solo, que es lo que le acabo de decir. Tercero, reconozcan la naturaleza de la intimidad y su necesidad. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que las relaciones sexuales no garantizan la intimidad, de hecho a veces pueden llegar a excluirla. Tener sexo no es tener necesariamente intimidad. Tener intimidad no hace necesariamente que tenga que estar con otra persona. Si queda satisfecha la necesidad psicológica de la intimidad, va a disminuir la necesidad de una experiencia sexual. No te creas que la experiencia sexual es lo que te hace pleno, ¿no? Puede ser algo que alguien lo pueda disfrutar totalmente, pero no necesariamente es lo que te va a hacer pleno. No es lo que te va a hacer feliz. ¿Por qué? Porque la concepción de la relación sexual cambia totalmente en el Señor. Es decir, hoy por hoy solo está asociada al disfrute, solo está asociado al placer. En el Señor solo está asociado al amor y a la fructificación. Para poder concebir hijos y hacer el amor. Es parte de la relación matrimonial y de la plenitud que podamos sentir como matrimonio. Pero no a la degradación que hoy la sociedad muestra, solo la relación sexual como una situación de disfrute, de goce o de placer, nada más. Como si fuera el sumum del placer, y no es así. Uno se da cuenta después que hacer el amor y tener sexo son dos cosas diferentes. Cualquiera puede hacer sexo o tener sexo, pero no cualquiera puede hacer el amor. Porque en el hacer el amor está el sentimiento, está la preocupación y el deseo de satisfacer a la otra persona, ¿sí? En el Señor todo eso cambia, ¿sí? Todo eso cambia absolutamente. Y no me tengo por qué meter presión con eso. ¿Por qué? Porque puedo ser feliz y no pensar que me está faltando un área de disfrute de mi vida, porque hay mil maneras de poder disfrutar la vida y no necesariamente como la sociedad te plantea que el disfrute solo está en una relación sexual o es el máximo disfrute. No, error. En el Señor se pueden disfrutar un montón de cosas, ser feliz, ser pleno, disfrutar la vida y no necesariamente tener sexo. Cuarta cosa, desarrolle diversas relaciones. ¿Por qué? Porque todos necesitamos a los demás. Entonces, si decidiste quedarte solo, está bárbaro, pero igual desarrollar relaciones con otra gente, con otras personas, ¿sí? Con amigos, con gente, porque eso te va a hacer sentir más pleno todavía. Quinta cosa, cultivar una independencia adecuada. ¿A qué me refiero con esto? Porque hay personas que por estar solteros no proyectan o piensan que van a hacer algunas cosas cuando se casen. O sea, el día que yo me case me voy a comprar mi casa, y ahí sí me voy a comprar un lavarropa, me voy a comprar un televisor, me voy a comprar una heladera. O sea, mientras tanto, nada. Se patina la guita porque me gustó la ropita aquella y me gustó la otra, y no van a ningún lado. O sea, si estás solo y disfrutás tu soltería, tenés tus cosas, proyectá tu vida, ¿sí? Porque hay personas que se quedan solos y al final terminan viviendo toda la vida con sus padres, y se quedaron ahí, y el problema no es que se quedaron solos, el problema es que no proyectaron su vida. Vos podés independizarte si estás solo. Llegás a cierta edad, podés tener tu departamento, podés proyectarte con tu trabajo, a comprar tus cosas, comprarte una mesa, comprarte la silla, comprate tus muebles, empezar a pensar que sos una persona libre, independiente, plena. Mientras tanto, cuando llegue la otra persona, está bien. Pero eso no tenés por qué empezar a proyectarlo el día que estás con la otra persona, sino que proyectá tu independencia. Y eso te va a librar de que te metan más presión también. Porque a veces cuando te seguís quedando en la casa, ahí, está acá todavía. Entonces cuando vos tenés tu independencia, nadie te tiene que decir nada. Listo, yo soy libre, independiente, trabajo, me proyecto, compro mis cosas, puedo ser soltero y puedo ir teniendo mis cosas y tener independencia.
Sexta cosa, celebre la libertad que le permite la soltería. O sea, valorá la libertad que te da eso. No estoy hablando de libertinaje, estoy hablando de libertad. En la relación, ustedes lo tienen que, ustedes lo deben saber, aún no estando casado, cuando estás de novio ya no es la misma cosa. Ya te ponen algunos puntos. O sea, mientras que vos estabas solo nadie te decía ¿qué mirás? O sea, mirabas lo que querías. Ahora, ¿qué mirás? Bueno, ¿qué te importa? No, ¿qué te importa? No, sí me importa, estás mirando demasiado. Si ya no puedo ni, ya, ¿ve? Porque empiezan los límites. O sea, y de casado también vas a tener límites. No podés hacer lo que querés. Tenés que hacer muchas veces lo que debés. ¿Sí? Es lo que debés. Entonces la libertad nunca está basada en poder hacer lo que quiero, sino lo que debo. Eso tanto de soltero como de casado. Pero si sos libre, de alguna manera, para decir, no sé, me voy de viaje, me voy soltero. Yo digo, yo sería casi 2 veces millonario si me hubiese quedado soltero. Y el planteo que uno se hace, ¿ve? Vos decís, Juan, que no, todo cambia. Cambia tu economía, cambia tu modo de relacionarte, cambia. Es diferente, ¿ve? Es maravilloso. Yo le puedo decir, estar casado y que cambie todo eso es maravilloso, pero es diferente. Entonces uno tiene que disfrutar su estado, estando soltero, estando casado, disfrútalo, valoralo, sé feliz, sentirte pleno y de alguna manera adecuate. Séptima cosa, crezca y desarróllese en las relaciones humanas en distintos ámbitos. La soltería no es un periodo intermedio de espera antes que comience la vida ya está. ¿Sí? Hay personas que como que voy a empezar a vivir el día que no, ya estás vivo, estás feliz, estás pleno, sé normal, sé feliz, sé pleno y disfrútalo completamente, porque de alguna manera el Señor quiere que nosotros podamos sentir la plenitud. Y este es un tiempo en el cual la soltería te permite servirlo con toda plenitud, buscarlo con toda plenitud, dedicarle tiempo, ¿sí? Dedicarle tiempo, sin que nadie por eso nos meta presión de alguna manera lo que nosotros podamos hacer. Entonces, Pablo aconseja y Jesús también aconsejó, si te es dado por Dios, es bueno que te quedes solo. Esto, no, lo que yo te estoy diciendo ahora no lo vas a encontrar muy a menudo que se diga, porque socialmente o en la iglesia siempre la presión es, hay que casarte, ya te va a llegar. Y tal vez no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Solo procurate que sea la voluntad de Dios. Yo conozco personas, hombres y mujeres, que están solos y yo te puedo asegurar que son plenos. Sirviendo a Dios son plenos. ¿Por qué? Porque con Cristo lo tengo todo. Él es mi plenitud. No es que me falta un pedazo. No es que soy media naranja. Porque la media naranja le falta la otra mitad, ¿ves? Y me falta la otra mitad. Claro, eso es un concepto equivocado, ¿eh? La media naranja es un concepto equivocado. Con Cristo somos naranja completa, ¿sí? Pero cuando estamos con otra persona, ambos nos complementamos y podemos alcanzar plenitud juntos en el Señor. Juntos en el Señor. Yo les voy a hablar luego de cómo la genética de Dios nos une de alguna manera y a qué se refiere cuando habla de carne de mi carne y hueso de mis huesos. Pero nosotros somos plenos en el Señor. Ustedes tienen plenitud, lo tienen a Cristo. Si lo tienen a Cristo, lo tienen todo. Entonces este es tiempo de disfrutarlo y no dejarse meter presión, avanzar y saber esperar los tiempos de Dios. Porque hay tiempos en los cuales el Señor vendrá a tu vida y en el cual va a llegar y aunque parece que tarde, no lo tengas por tardanza. Porque si Dios te habló algo, Dios te lo va a dar. En el momento menos pensado, en el lugar menos pensado, es cuando aparece tu oportunidad o cuando aparece el príncipe azul. Bueno, si es azul es un pitufo. Pero bueno, si Dios te mandó un pitufo, aceptalo. De última, ¿ve? Entonces, la relación en algún momento, si Dios la determinó, Dios lo preparará. Solo te pido que tengas en cuenta esto de parte del Señor. Puedas sentir que mientras que sos soltero, todo tu potencial puede maximizarse con el Señor. Aprovechá los tiempos en donde podés buscar al Señor. Ayunen mucho estando solos, porque eso te ayuda a sostener la carne en su lugar. Yo cuando tuve todo ese tiempo de soltería, yo era una persona que antes de conocer a Dios era activo sexualmente, era un vago bárbaro. Entonces cuando conocí al Señor, vivir en santidad, hacía que eso dificultara mucho más las cosas.
¿Sí? ¿Por qué? Y no solo porque no faltaba tentación o porque no faltaban propuestas. Como yo era de salir, salía con mis amigos todos los fines de semana, salía, me divertía. Y yo de pronto conozco al Señor, me consagro a Él y mis amigos empezaron, ¿qué te lavaron la cabeza? ¿Qué te pasó? ¿Estás en una secta metido? ¿Qué te hiciste raro? Las mujeres me llamaban y me decían, ¿qué te pasa? ¿No te gustamos más? ¿No te gustan las mujeres? ¿Ahora qué te pasa? ¿Que tenés algún problemita ahora que soy...? Entonces todo eso te hace sentir mal. O sea, cuando toda tu vida la orientaste a sentirte el macho men, de pronto te encontrás con que te están diciendo, ¿qué te pasa? ¿No te gustamos más? Decí lo que quieras, pensá lo que quieras. No me importa tu opinión, me importa la opinión de Dios. ¿Sí? Y aunque eso suene bárbaro, en este ámbito yo te puedo asegurar que más de una vez corté el teléfono y me quedé llorando en la habitación de mi casa, sufrí traumas, sufrí momentos de depresión. No es que nunca tuve tuve tentaciones y las tuve feas, de llorar, de tener que huir como José de algunas situaciones, darme cuenta de que hay cosas que no las puedes manejar. Hay cosas que no, yo voy a poder manejar, no las podés manejar. No las podés manejar. Yo le quise hablar en una ocasión a una ex amiga que yo había tenido, sí, amigovia que había tenido, yo le quise hablar, bien del Señor, yo te invito a comer, vení a casa y charlamos, dice, me contás qué es lo que estás viviendo y de tus viajes y de tus cosas, y yo fui, me puse a charlar y le puse a contar todas mis cosas, pero con toda pues yo sentí cuando yo iba en el auto hacia la casa que no tenía que ir. Y yo dije, nada, pero está todo bien, de onda, de Suzuki, de Yamaha, pero fui. ¿Entendés? Y fui, comí, todo bárbaro, pero después en un momento determinado, cuando terminamos de comer, ella me atacó. Con un cuchillo entre los dientes. Claro, pobrecito yo. Y tuve que huir como José, en serio, no me hice crisis. Hice crisis porque yo se los hablo con madurez, fue así, hice crisis porque estábamos lo más bien, habíamos terminado de comer y se empieza a sacar la ropa delante mío. Entonces para mí fue en verdad una cosa muy difícil, muy fea. Yo me enojé con Dios. Me fui a la iglesia, yo tenía la llave del templo, me fui a la iglesia, había una sillita de esas blancas plásticas, las agarré a patada, andaba, usted no sabe, me hice crisis, me hizo muy mal. Y después me calmé y me di cuenta que la culpa era mía, que Dios me había avisado y que yo soy el que no tengo que exponerme a esas situaciones. Entonces no pasó nada, no, absolutamente nada, porque yo me fui, pero me hizo re mal. Y me enfoqué todo mi enojo con Dios. Entonces me di cuenta de que hay tentaciones de las cuales no sos librado en el momento mantenete lejos. Me di cuenta después que yo no tenía que estar solo con nadie, no tenía por qué estar solo con nadie, en el departamento de nadie, comiendo con nadie, nada. ¿Querés charlar? Tomar un café en un lugar público, porque te conozco y te quiero compartir del Señor, listo, punto. Después me di cuenta que seguramente a las mujeres habrá otras mujeres que les predique, justo yo tenía que ir a predicarle. Si está mal yo te consuelo, yo te doy un consejo, vení a casa que te oro. No funciona así. Entonces me di cuenta que tenía que mantener distancia. En los viajes, yo viajaba y era soltero, así que extremaba los cuidados, trataba de no ir a casa de familia, donde pudiera haber mujeres solas, iba al hotel, o sea, tenés que empezar a cuidarte, a cuidar tu lugar. O sea, seguramente los hombres que me están escuchando tengan que tener esta consideración tal vez más que las mujeres, pero uno tiene que extremar sus cuidados, porque uno piensa que puede manejar algunas cosas y no las podés manejar. Si a mí llegado el caso yo lo manejo de taquito, no se puede, algunas cosas no se pueden manejar, ¿sí? Así es cuando llega la tentación y llega un momento que no, o sea, toda persona que en algún momento cayó, en algún momento pensó que lo iba a poder manejar y no lo puede manejar. No lo puede manejar. Si te metiste en el ámbito incorrecto, si diste lugar a la persona incorrecta, absolutamente es imposible de manejar, ¿sí? Entonces yo durante todos los años, desde que me bauticé hasta que, fui consagrado como ministro y hasta que me casé, me pude preservar. Pasaron varios años y nunca jamás pude, mire que viajé mucho, recorrí muchas provincias, muchos lugares, muchas cosas hice y el Señor realmente me guardó, pero me di cuenta que tuve que extremar mis cuidados, ¿sí? Y nunca anduve prueba, error. Será ella, y salimos un tiempo, si no es, me peleó. Nunca. Esperé que Dios me mostrara cuál realmente era. Porque algunos
O sea, tienen una revelación y lo intentan. Y después parece que la revelación, no era de Dios, la revelación esta. Así que buscan una revelación mejor. Y van de revelación en revelación, buscando cuál es, o sea, vos no podés entrar a los restaurantes a ver cuál te gusta, cómo hace la comida y probar un pedazo de cada plato, ¿verdad? O sea, es rica la mina, dice, no me daría un pedacito, no. Vos no, te sentás, comés, o sea, donde vas a comer, ¿verdad? Entonces no podés andar, prueba, error, será ella, y tengo que ver cómo besa. Si es, no se puede andar probando, ¿verdad? Entonces hay que esperar, porque Dios nos habla, Dios nos dice. Entonces tenemos que saber esperar el tiempo de Dios. Y todo lo demás, tengan muchísimo cuidado, porque así como Pablo lo dijo, y lo deja bien en claro, nuestro cuerpo es un templo del Espíritu. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Yo le voy a pedir que, yo a la tarde voy a tratar de abrir a preguntas cuando termine el taller, y yo quisiera que cualquier pregunta que surja ahora, o en el segundo taller, o en la tarde, me la puedan hacer después. La relación sexual es tan grave o tan perversa porque, en el sentido de lo que puede producir en el mundo espiritual cuando se hace de manera incorrecta, porque es un pacto. La misma relación sexual es un pacto de unidad, donde carne se une con carne, donde pasan a ser un solo cuerpo, y es un pacto sellado por la sangre. Por eso la mujer, de alguna manera, fíjese que el judío, en la cultura judía, ponían una sábana, ¿sí?, que tenía un agujerito en el medio, entonces ponían la sábana entre el hombre y la mujer. ¿Sí? Era como una prueba de que ella era virgen y de que habían sellado el pacto. Entonces ellos tenían la relación por primera vez y se supone que la sábana tenía que quedar manchada con sangre, demostrando que ellos se habían unido en pacto de sangre. ¿Sí? Y ambos eran una sola carne. Imagine que si sos templo, ¿por qué dice el que se acuesta con una ramera, un solo cuerpo, un solo cuerpo es con ella, o un solo espíritu es con ella? Porque al ser un templo, el Espíritu Santo habita en mí. Si acá al lado hubiera otro templo, y lo que hiciéramos fuera abrir esa puerta y hacer o extender la puerta, ambos templos se unirían para que sean un solo templo. Lo que está acá pasa para allá, lo que está allá pasa para acá. Hay transferencia. Por eso es tan terrible. Se supone que hay transferencia. Por eso dice la mujer, cuando el marido no es converso, la mujer santifica al esposo. Pero cualquier persona que se acueste con una como dice el apóstol, con una ramera o con una prostituta, es una persona que supone que está poseída por espíritus inmundos, ¿sí? O sea, de alguna manera espíritus tiene, algunos tiene. Entonces, cuando el hombre tiene relación con ella, hay transferencia a través de la sexualidad. Es terrible la forma en la que se transfiere lo que está en uno y pasa al otro, ¿sí? Y eso puede destrozar tu vida espiritual. ¿Sí? Porque vos estás abriendo tu templo y compartiéndolo con otra persona. Y hay una transferencia. De hecho, los satanistas utilizan las relaciones sexuales para impartir demonios a otra persona. ¿Sí? Por eso es tan grave, porque un templo no puede abrirse y compartirse con la otra. El casamiento, la primera relación, es un pacto de sangre. Por eso ojalá todos pudiéramos haber conocido esto, y lo digo yo en el caso mío, porque esperar al tiempo, las mujeres que son vírgenes y el hombre que se preservó, tener relación por primera vez con la que va a ser su esposa, porque ambos van a hacer un pacto de sangre que dura de por vida. Y ambos serán una sola carne y un solo templo para el Señor. Por eso es tan grave cuando no se hace de la manera lícita, cuando se hace fuera de tiempo, cuando se hace mal. Entonces eso puede destruir tu vida espiritual. Hemos compartido un mensaje del pastor Osvaldo Rebolleda.